poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Buenos días, ya estamos con ustedes en cada mañana. Qué bueno poder acompañarles en este nuevo día, nuevas misericordias. Tenemos una nueva oportunidad y esto es de aprovecharlo al máximo. Ya estamos listos con los compañeros de la mesa tertuliana acá en este programa. Bienvenido el pastor Julio Brizuela, y más conocido en el bajo mundo como el... No, Sensei. Muy buenos días a cada uno de ustedes, amada audiencia. Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí con tu programa cada mañana. Bendiciones. También está con nosotros Cristian Marroquín en el otro extremo del cuadrilátero. Muy buenos días, aquí estamos. Ya le estaba hablando yo aquí a Yair que vamos a tener que darle ya la jubilación a los meros jefes de esta mesa. A los clásicos. A los clásicos. Para entrar era ya tenía que ser. Ya viene aquí nuestro amigo el fotógrafo Luis Oliva, más conocido como el fotógrafo. Aquí estamos y estamos ya aquí pues viendo caras nuevas. Bueno, ya está acá ya así como 25 años que la vino todo el tiempo. Vamos a presentarlo ahí, David. Claro que sí, está con nosotros también Marvin Coronado. Un gustazo saludarlos a nuestra audiencia. Bendiciones, estamos ya listos para una nueva tertulia, esperando de que puedas compartir con nosotros tus comentarios, una llamada al aire también. Así que bendiciones, un gusto saludarlos. Y también haciendo su recién ingreso está con nosotros Luis Oliva, bienvenido. Espérame Luis, vamos a aquí ajustarte algo para probando 1, 2, 3. Probando el zumbido. Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo. Esta semana pues hemos estado aquí. Qué bendición, la verdad, poder estar compartiendo con todos ustedes. Quisiéramos que así fuera todos los días. Pero aquí estamos compartiendo con esta mesa tertuliana. Qué bendición estar acá con Pastor Marvin, con Cristian, con Pastor Julio otra vez, estamos nuevamente con el mero jefe Yair, y aquí estamos para servirles siempre. Muy bien, así que ya estamos listos para arrancar con el programa de hoy. Hoy tenemos un tema interesante, es que este mes de julio ustedes estamos hablando sobre la misericordia de Dios para nuestras vidas, y el tema es Tu misericordia me encontró, porque hemos creído que es Dios quien nos encuentra, nos busca y nos halla y tiene misericordia de nuestras vidas. Tenemos una cita bíblica mensual que es la de Hebreos 4:16, que dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y hoy, precisamente hoy, tenemos el tema restaurado para liderar. Nada más y nada menos que un gran líder en la palabra. Juan 21, verso 15 en adelante nos menciona la Biblia una restauración de un hombre que consideramos solo el lado positivo por una parte en el ámbito cristiano, porque inclusive hay cánticos, compañeros, donde dice: con la sombra de Pedro se sanaron los enfermos. Pero hemos de recordar que este líder también tuvo un desfase en su vida personal y espiritual. Entonces al final vemos que en Juan 21 es restaurado como un líder para poder pastorear las ovejas, y de esa manera se ha constituido pues varias interpretaciones, porque algunos lo toman como cabeza, donde un gran grupo a través de los siglos, como la piedra angular, y nuestra interpretación que es Cristo, pero lo dejó ver como un líder para poder de alguna manera influir a través de los siglos con otros discípulos también, ¿verdad? Claro, interesante que hay líderes que han sido restaurados con un propósito. Sí. De parte de Dios han sido dotados y comisionados para algo especial, ¿verdad? Yo pienso que una de las restauraciones
modernas más grandes que he visto fue la de Jimmy Swaggart, porque aparte de que él tuvo es que la gente no ve esta perspectiva, tuvo la valentía de poder decirle a su congregación lo que había acontecido, que muchos pastores no lo hubieran hecho, hubieran nada más seguido con su vida y ahí en lo oscuro de su cuarto hubieran pedido perdón y bueno, se acabó todo. Pero este hombre puso su cara y, como dice el dicho mundano, del árbol viejo hacen leña, del árbol caído hacen leña. Entonces él fue restaurado, porque la gente dice, bueno, el ministerio de Jimmy Swaggart se acabó, pero no, Jimmy Swaggart después de eso se levantó y siguió dándole. Y la gente no entiende que somos seres humanos y que de un momento a otro cualquiera en cualquier situación puede caer. Exacto. Siempre tenemos que estar, claro que sí, en constante oración, en constante devoción hacia el Señor, tener nuestro corazón puesto y predispuesto en todo lo necesario. Pero esa restauración que tuvo Jimmy Swaggart para mí fue bastante grande, porque yo estuve investigando un poco de qué fue lo que pasó con él y aconteció. Y la verdad es de que no, la gente hoy en día modernizó la acción de decir, bueno, ya cayó y se le acabó el ministerio. ¿Y en dónde dejamos a David? A ver, ¿qué pasó con David? Todo lo que hizo, y después, como decía el Señor, que era su corazón conforme el de él. O sea, ¿qué fue lo que hizo David? Que para mí, yo les voy a decir algo. Miren, cuando nos dicen a nosotros cuál es su personaje favorito y cuál es su personaje no favorito, pues yo tengo el mío. El no muy favorito es David. ¿Por qué? Dirán, puchica, David, no, pero ¿por qué? Es que Cristian, David aquí, David allá. David, algo que algo que no, o sea, lo sentí muy fuerte fue de que, aparte de todas las cosas buenas que hizo, esa parte, y ahí vemos lo de la restauración, porque dice que David se quedó con la mujer del soldado, ¿verdad? Entonces ahí vemos también la parte de la restauración, porque ¿qué hubiera pasado si David hubiera hecho eso hoy en nuestro tiempo, en nuestros días? Hubiera pasado lo mismo que Jimmy Swaggart. Ahora recuerden que liderar es responsabilidad también, ¿verdad? Liderar es responsabilidad. Hay una segunda oportunidad, por supuesto que sí, la gente no a esos espacios, pero al final liderar es responsabilidad. Porque el impacto es grande. Conlleva una gran responsabilidad. El hombre araña. No, sí, grandes esas frases son célebres, fíjense, y a veces como que el diablo se le olvida qué es lo que está haciendo, y entre sus cositas deja de decir algo por ahí, algo bueno, ¿eh? Hablando de restauración, miren, yo no creo que Dios sea de segunda oportunidades. Dios es de oportunidades. Así es. De oportunidades. O sea, no solo segunda. Si no, mirarnos a nosotros aquí. Exacto, mi vida, wow, cuántas veces. Mi vida ha sido un despegue y llegando a fue poche. Pero todo tenía un plan, porque todo me ha servido a pesar, claro, si ustedes me preguntan, ¿hubiera querido fallar, caer alguna otra vez? No, claro que no. Pero Dios conoce que soy débil. No por ello me voy a justificar. Pero exactamente. No. Me recuerdo que Dios dice, el que a mí viene no le echo fuera. Uno de mis versículos preferidos. Sí. 2, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquel que se le perdona más ama más. Ese es uno de mis favoritos. No es como qué oración, Señor, ya tú me conoces, ya sabes cómo soy. No, nada que ver. Dios, y este otro versículo, miren, a mí me ha ayudado muchísimo. Está en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, Él no te quite el ojo, aunque te caigas, aunque te pongas berrinche. ¿Cuántas veces nuestros hijos no se han berrinchado? Pues, ¿cuántas veces no hemos tenido que sonarle las nalgas? Pues, disculpen las expresiones, pero dejaron de ser hijos. No. Aguas que con esto no estamos justificando. No estamos justificando, no. Porque
si metes la pata vas a pagar las consecuencias. Exacto. Sí. Claro, como dijo ahorita hermano Sí. Marvin, todos tenemos que responsabilizarnos de nuestros hechos, porque cada caída también ha tenido sus duras consecuencias. Hemos tenido que derramar lágrimas, pero no podemos quedarnos ahí. Esa es la diferencia. Nosotros no nos podemos quedar tirados. Tenemos que levantarnos y buscar el apoyo del Señor y de los siervos que Él ha puesto para que nos apoyen. El problema es que muchos caen y como la carne es débil, ahí se quedan tirados, ¿verdad? Y ya nunca se levantan. No, levántate. Yo pienso que cuando Marvin habla de la responsabilidad, habla de que tenemos que estar al pie del cañón, como decimos, delante del Señor. Exacto. Me parece perfecto, pero también no podemos dejar de no podemos justificar que somos humanos. Sí. Pero va a depender también en la entrega que tengamos delante de Dios. Sí. Porque yo también me pongo a pensar, cuando Jimmy Swaggart cayó, eso no fue de la noche a la mañana. No. Eso estuvo incubándose ahí. Ahí estuvo poco a poco. Sin ser tratado. Fue lo mismo que dijo el pastor Tommy Moya cuando lo entrevistaron en Enlace luego de su caída. Y él dice, aprendí, que la única persona que puede estar conmigo cuando yo salgo es mi esposa. Sí. Su esposa a veces no podía salir con él. ¿Qué hacía Jimmy Swaggart? Se llevaba a su secretaria. Billy Graham. ¿Qué hacía Billy Graham cuando se juntaba con personas? Nunca estuvo solo. Siempre estaba ahí. Y la gente dirá, es que era un santo. No, nunca estuvo solo porque él sabía que podía caer. Exactamente. Él sabía, decía, no, Marvin, te vas conmigo y ahí también. Todos, vámonos. Tengo que ir a ministrar ahí a una señora. Vámonos todos. ¿Por qué? Porque Billy Graham estaba cuidando esa parte humana en decir, no, mejor vamos todos, porque y mejor así, y así también nos regresamos, porque eso, todos somos seres humanos y sí, todos estamos frentes delante de Dios pero también tenemos que ser responsables, como dice Marvin, y tener protocolos para manejar ciertas acciones. Sí, mira, pienso que cada vez que pedimos y somos restaurados, pienso que esa área se fortalece aún más. No todos somos santos, porque la verdad, el que se crea santo, déjeme decirle que está cometiendo el peor pecado de su vida, ¿verdad? Pero siempre hay áreas que necesitan ser restauradas, como su carácter, el machismo y todo lo que conlleva el ser una persona normal. Sí, todos tenemos algo que darle a Dios. Póngale que Pedro tenía un carácter bravo, espantoso. Era bravo. Y a pesar de que lo negó 3 veces, Jesús todavía le pregunta, ¿me amas? 3 veces. 3 veces. Cuando Dios es tu fuente, nunca te quedarás sin fuerza. Tu motivación debe venir de la conexión con Dios, no de tu energía humana. Conéctate a la fuente y sigue adelante. Isaías 4, 29 al 31. Radio Alternativa. Tenemos lo mejor para ti. Descúbrelo. Muy buenos días, y estamos aquí en Cada Mañana, en el show de la mañana. Así es, y pues queremos pedirte y solicitarte, amado oyente, de que te comuniques con nosotros y te hagas partícipe de esta tertulia al 4215-8766, y a todos los que nos escuchan en Petén, en Zacapa, a través de la app, pues en Estados Unidos, en Canadá, ya tenemos app nueva, en México, estamos estrenando una app, y también a través del navegador, pues de su preferencia, ¿verdad? Y estamos acá platicando sobre la pelea que te hace más fuerte. Volviendo al análisis del apóstol Pedro, yo siempre he analizado ese pasaje de él en Juan 21 y lo quiero decir a la mesa, a ver qué piensan. Tanto la audiencia, que si puede mandar ahí comentarios, mensajes. Por cierto, el 4215-8766. Y es lo siguiente: ¿cuánto tiempo fue la restauración de Pedro? No hay
No hay un tiempo un estimado. número de días específicos, pero sí hay un número en la que no puede sobrepasar, que es el día número 40. ¿Por qué número 40? Porque la Biblia dice en Hechos que Jesús se le apareció a la gente durante 40 días. Exacto. Con pruebas indubitables, es decir, irrefutables. Y en ese lapso de estadía, mientras él pues ascendía al Padre, pues restauró al apóstol Pedro. Entonces, de esos 40 días, ese fue el lapso de una restauración de alguien que lo había negado 3 veces. O sea, un asunto bastante grave. Entonces lo pongo a la mesa porque a veces las disciplinas, dependiendo cuál sea la falta, agarrémonos bien de la silla, 2 hasta 5 años. Terrible. Y disciplinas de por vida. En el peor de los escenarios. En el caso de Pedro, no más de 40 días. O sea, fue una restauración directa, sí. Y al final encontramos en Hechos 2 que fue lleno del Espíritu, y a partir de ahí este hombre... ¿Cuál sería para vos algo irrefutable? Algo que no tiene perdón. O sea, en el puesto de la disciplina, porque estás hablando de algo que de 2 años, 5 años. Dame ejemplos para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que en el ámbito eclesiástico, compañeros, han clasificado los pecados. Y voy a mencionar algunos, los que son más escandalosos, ¿va? Que es el adulterio, los morales, la borrachera. Ahora, el primer pecado en la iglesia no fue ni la borrachera, ni fue el adulterio, fue la mentira. Exacto. Hechos 5. Y eso no lo toman en cuenta. Hechos 5. Ese El otro castigo, perdón, el de la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento, no fue ni la borrachera, no fue ni aspectos morales, digamos, sexuales, por así decirlo. Murmuración. Sí, no fue la murmuración, el chisme. Exactamente. Eso es lo que yo digo. Ese es el problema, que lo clasifican. Y como quien dice, bueno, el adulterio, bueno, aparte el rango de los pecados y aparte de las funciones, si es pastor, si es laico, entonces van como dándole hay niveles, el nivel, ¿verdad? Y eso está mal. Y ahí volvemos a caer lo que hablábamos ayer, si no mal recuerdo usted, pastor Jair. Pecado. Ayer hablábamos, bueno, uno, es pecado. 2, muchas veces nosotros, Jesús le llamó la atención a toda esta gente religiosa, porque ellos señalaban a sus discípulos, y el Señor les dice, y ustedes, ¿por qué dejaron el mandamiento de Dios para cumplir o poner por obra las tradiciones de los hombres? Hoy en día, esas cosas, de esas disciplinas de por vida, que eso es algo ilógico, eso es puro tradición, mandamiento de hombre, pura herejía. Ese es el problema. Me suena como a fariseo. Exactamente, no sé, es puro fariseísmo, disculpa. Sí, esa es la verdad. Ahora, Dios en su misericordia, hablando de Pedro, le dio esa oportunidad y lo levantó. No menciona la Biblia que después de que Pablo le llama la atención por hipócrita en Antioquía a él, a Bernabé y a otro grupo, no se menciona que los haya puesto en disciplina. Vean pues, hace días hablábamos de que si vamos a hablar de disciplina, la disciplina va tanto para el que ha caído como el que lo va a ayudar, ¿verdad? Porque se tienen que poner de acuerdo para restaurarlo. Y eso es por un lado, Cristian, respondiendo a la pregunta, y la otra cosa es la humildad del líder. Yo he notado, ¿verdad? Ya un poquito más de 25 años de estar en los ambientes eclesiásticos, me doy cuenta que el líder necesita estar conectado con Dios definitivamente para ser sencillo y humilde. Porque hemos notado que en el caso de David, no crean, David realmente reconoció su pecado porque se le estaba carcomiendo esa falta delante de Dios hasta que Dios le envió un profeta. Pero él, digamos así, como en el caso de Jimmy Swaggart, como no he estudiado muy bien la vida de él, pero por ejemplo David quiso ocultarlo, y algunos comentaristas dicen que lo ocultó por 1 año. Entonces el líder, por la misma fuerza de liderar, lo lleva a la capacidad de ocultar una situación, y de la humildad es la parte que en el liderazgo entiendo que muchas veces cuesta trabajarlo, porque no quiere reconocer, él quiere seguir quizás en el mismo nivel, pero sabe que no está bien. Entonces ahí el líder tiene que ser humilde, y en este segmento es apoyarse en otros. Apoyarse en otros para
para fortalecernos, porque una de las cosas también, Cristian y compañeros, es que el líder es como el llanero solitario, y especialmente en la pastoral, el pastor En la mayoría de las veces. en la ¿no? mayoría Ujú. solo, y necesitamos a alguien para apoyarnos Exacto. espiritualmente. Esto es hablando de liderazgo, pero tú puedes estar diciéndome, pero yo no soy líder, no importa, tú necesitas nada más volver al Señor, porque el Señor estará siempre dispuesto a levantarte si tu arrepentimiento es de corazón, si tú estás dispuesto a reconocer, como dijo hace un momento Pastor Marvin, a ser humilde primeramente ante el Señor para reconocer que has fallado, que has pecado y reconocer que necesitas ser restaurado por Dios, y eso te motive a acercarte una vez más a Él para que Él te vuelva a restaurar y Él te pueda nuevamente usar. Recordemos, una falla, una caída no implica que dejaste de ser hijo de Dios. Tú sigues siendo un hijo de Dios, pero cuando te apartas y te alejas te vuelves un hijo pródigo. Simplemente lo que tienes que hacer es lo que hizo el hijo pródigo: reflexionar, reconocer cuando el Espíritu Santo te redarguye y volverte al Señor. Porque, como dije hace un momento, su palabra dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra cosa que hablaba Marvin respecto a lo de la responsabilidad es también de que cuando entras a tomar privilegios en tu iglesia, yo siempre he sido de la perspectiva a nivel de la Biblia que nuestra casa tiene que estar ordenada en todos los aspectos, porque no podemos liderar si nuestra casa es un desastre. La casa refiérase a nuestra vida. Entonces necesitamos estar limpios de las cosas para poder servir. Yo me recuerdo que, y eso es parte de mi testimonio, nosotros con mi esposa no nos podíamos casar cuando estábamos en el extranjero por papeles y cosas que nos pedían, era un relajo en todo. Y nos sentíamos incómodos porque no estábamos yendo a la iglesia, pero también nosotros no éramos de estar sentados, sino que de activar. Cosa que lo primero que hicimos para arreglar nuestra casa fue casarnos cuando venimos acá, para poder servir y poder estar en privilegios. Porque créanme que a mí me hubieran dicho: Yair, mira, venite aquí a la radio y todo esto, si yo no hubiera tenido esa primer fase que es fundamental, yo no hubiera podido haber tenido esta... Sí, los fundamentos. Sí. Y es que en este segmento que estamos hablando sobre la pelea que te hace fuerte. Bueno, pensemos en esto. Cada uno de nosotros cometemos errores, y Luis dijo: no somos santos. Pero pensemos en esto. Cada uno de nosotros cometemos errores y metemos la pata de diferente manera, ¿verdad? Por eso es que cada quien peca de diferente forma. Cada quien peca de diferente forma. Nuestro punto acá no es juzgar quién peca más o peca diferente, sino que estamos hablando sobre la misericordia de Dios puesta en medio de los errores. Y cuando hablamos de la pelea que nos hace fuertes, muchas veces nuestros errores nos hacen fuertes. ¿Por qué? Si lo sabemos manejar e ir a la fuente del perdón, exactamente, que nos puede hacer mejorar, acerquémonos pues y cambiar, y no quedarnos ahí, bueno, fallé, pequé y me alejo. Al contrario, fallé, pequé, pero me acerco al Señor y le pido perdón, y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ver que nuestros fracasos son pasos al éxito? Pensemos en esta frase. O sea, ¿por qué nosotros no podemos ver esto? Que nuestros fracasos muchas veces pueden ser pasos al éxito. Por la misma culpa que ejerce después el enemigo. Nos condena, nos culpa, nos hace sentir indignos e impuros. Y normalmente, no sé por qué, pero la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, no hablo de ministros, todos los hijos de Dios, tendemos a escuchar más a veces lo negativo que lo positivo. Y le creemos más a las mentiras del enemigo que a la verdad de Dios.
Pero si tú determinas creerle a Dios, te vas a dar cuenta que todo lo que estás viviendo a la larga es parte de va a servir para tu proceso, para tu crecimiento, porque muchas veces no es lo mismo verla de lejos que estar en ella. Y uno, mientras no haya vivido algunas cosas, no puede tener la autoridad para decir sí, es así, es así. Por algo Salomón dijo, ¿verdad? Le di lugar a mi corazón y entendí el porqué de esto y de lo otro. Entonces, volvemos a decir, no estamos justificando a nadie, pecado es pecado y va a tener sus consecuencias aunque te arrepientas. Lo maravilloso aquí es que Dios te va a perdonar, pero vas a tener que ser muy varón, como fuiste muy varón para pecar, tendrás que ser muy varón para responsabilizarte de las consecuencias que vengan. Pero Dios no te va a abandonar. Eso es lo maravilloso. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Sí, la pregunta que hay que analizar también es que lleva a un líder a pecar. Porque está claro en la Biblia, restauración hay para todo aquel que se humilla, reconoce, acepta los niveles de responsabilidad. Cristian decía algo muy interesante que es con relación a la familia, al hogar. 1 Timoteo 3, hay una base del carácter del líder. Lo que pasa es que hay gente que le gusta liderar, pero no ha formado su carácter. Y no ha puesto los cimientos. Entonces, cuando no hay un carácter formado, es como una casa, ¿va? Que no tiene niveles, ¿va? Que echan la pared, entonces no hay niveles, va así. Y va a llegar un punto que va a crecer, pero se va a desplomar la pared. Que no hay bases. Por un lado, la otra cosa en el liderazgo también es que por las mismas ocupaciones se descuida la comunión con Dios. Grave error. Por ejemplo, yo admiro, digamos, la agenda de muchos a nivel mundial, que esos pasan pero exagerado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienden a los descuidos espirituales, porque tienen una reunión, tienen una conferencia, están en una computadora, están escribiendo. En Estados Unidos es mucho de escribir, de editar libros, y cuando vienen a sentir, están descuidados de la comunión con Dios. Y viene el peligro, la fama, la vida sexual, por ejemplo, en la que no hay parámetros, que es lo que estableció Billy Graham, porque sabía que podía tener ese tipo de problemas. Y dos, antes de que terminemos, cuando mencionaste Billy Graham estaba tan ocupado que en un momento él no quería tal vez descuidar a su familia. Y los patojos de Billy Graham andaban dando vueltas y dándole hilo. Entonces, eso lo he visto, fíjense que este es un patrón interesante como punto de tesis. Están tan compenetrados dentro del ministerio que en una parte se olvidan de la familia, y ahí es donde vienen las cosas complicadas. Vamos a esta pausa y ya volvemos con más del tema de hoy, que se está poniendo bueno cada vez más. Hoy estamos hablando sobre restaurado para liderar. Ya regresamos aquí en Cada Mañana. ¿Cuántas veces te has preguntado qué sentido tiene la vida? Y no encontramos las soluciones, pero muchas veces nuestro corazón se ha vuelto de piedra. Ya no queremos saber nada de Dios, pero Él es el único que nos da un propósito y le da dirección a esa vida sin rumbo. Alternativa, tu mejor compañía. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Inicia contigo cada mañana. Muy buenos días y continuamos con tu programa Cada Mañana. Algo así como Elvis está, ¿no? ¿Como quién? Hermano Elvis de Estados Unidos. Y eso que no nos ha llamado, hermano Elvis, si nos está escuchando, se nos está quedando. Y ahí está el 4215-8766. Para ti que nos escuchas, quieres decirnos algo, quieres darnos tu opinión, un mensajito, un audio mínimo de 1 minuto. Y tenemos comunicación. Vamos a escuchar este audio que nos llega. Escuchémoslo. ¿Qué tal, mis amigos, mis hermanos? Que Dios les bendiga. Buen tema, la verdad, muy buen tema. Me imagino que ya dieron quién les saluda, ¿verdad? Alvarito una de las cosas Onassis. también importantes es que como Alvarito. iglesia debemos de apoyarnos, ¿verdad? Todos los miembros de una iglesia debemos de apoyarnos
cuidarnos, porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando alguien tiene una falta o un pecado, lo primero que hacemos es casi que abandonarlo, casi que ya ni se le habla. Si hay un grupo de WhatsApp, los eliminamos. O sea, una situación donde la persona que tiene la falta, en vez de sentir el apoyo de la iglesia, siente una separación total. El rechazo, sí. Yo creo que eso no ayuda a nadie, ¿verdad? No, para Yo creo nada. que el tema está muy bonito. Yo creo que es de reflexionar, que todos sí hemos tenido algún error. Hay otros que son más visibles y hay otros que son, hay otros que critican, pero están haciendo sus cositas y tal vez nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Exacto. Pero aún así son los más que apuñalan por la espalda, ¿verdad? Yo creo que es importante que si vemos a alguien caer, pues orar por esa persona, ¿verdad? Apoyarlo de una u otra forma, pues hacerle conciencia de que Dios es misericordioso, que puede, y como dijo Yair ahí, uno de los errores es que ya caí, me voy a olvidar de todo, ya no quiero saber nada de Dios. También no debería ser así, ¿verdad? Pero yo creo que el Espíritu Santo siempre está ahí, ¿verdad? Tocando y haciéndole ver que es tiempo de volver, o es tiempo de reflexionar, es tiempo de buscar de Dios. Yo creo que de una otra forma, cuando uno está lejos de Dios, pues siempre ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre apoyándonos para seguir adelante y buscar de Dios. Dios les bendiga, mis amigos. Buen tema. Muchas gracias, Alvarito. Gracias, Alvarito. Miren, aquí hay un punto importante. Escuchen esto. Te escucho. Vamos. Tiene que haber discreción también dentro de las iglesias para tomar estos casos. Porque dice, es que la gente lo separa. Tiene que haber mucha discreción, profesionalismo, moral y ética. Porque nosotros no miramos nada, llegamos a la iglesia, alabamos al Señor, todos los domingos, célula, todo lo que concierne estar yendo a estar sirviendo al Señor. Ya fuera que, por ejemplo, yo mirara a alguien dentro de la iglesia haciendo ciertas cosas y me lo topé, no sé, tomando cervezas y poniéndose borracho y todo. Entonces, uno tiene que ser muy discreto. Uno tiene que ser hijo de Dios. Exacto. Uno tiene que llegar con el pastor y decirle, mira, vi a esto, y quedarse. Porque cuando se viraliza, estamos nosotros no solo dañando en todos los puntos habidos y por haber, sino que también siendo colaborador de la murmuración y el chisme. Sí, fíjate que la primera reacción por lo general es fomentar el chisme, ¿no? Sí. Que ya dijimos que es uno de los pecados más antiguos, ¿va? Y muy poco hacemos la acción correcta, que sería de ir con la persona directamente y decirle, mira vos, hablemos de esto. Hablemos de esto. Así como dice aquel que si vio a alguien en algo, bueno. Lo que dice Gálatas 6:1 es lo que tendríamos que estar haciendo. Considero que deberían de mejorar esto, pero hablarlo directamente con la persona. Ahora, pues, en la Biblia hay una solución, hombre. Por ejemplo, en el caso que presentaba Cristian, si alguien vio a un hermano en una falta, la persona que vio es la encargada de ayudarlo. Ahí está, sí, Eso a eso me refiero. Pero miren, bien sencillo. hay algo que Onassis tocó y algo, eso es muy, muy pesado. Ajá. Podremos nosotros ver a las personas pecando. Puedo ver a usted, pastor, haciendo algo indebido, a vos, a todos nosotros podemos ver, pero aguas con el pecado oculto. Sí, ves. Porque en lo privado, ¿qué hace? Cuando en el nadie, teléfono. cuando nadie te ve. En el teléfono. Esos chats privados. Las páginas con que claves, visitas. las páginas que visitan. Aguas con eso. Porque ustedes aquí pueden expresar cualquier tipo de imagen santa. Afuera igual, los pastores intocables, ¿va? Dios me libre, el pastor fulano de tal. Pero en la casa. Sí, ahora, lo que pasa es que lo que planteaba Alvarito es tremendo. Porque cuando ya se destapa la olla, cuando hay un pecado público, entonces ahí es el tratamiento de cómo hacerlo, porque ya no es una cuestión oculta o solo lo vio cuando uno, el pecado oculto se hace sino que lo que visible. plantea Alvarito es que es público ya una falta. Entonces ahí es donde nos hace falta pasos de cómo ayudar a un líder.
que ha caído en el tema de de restauración, ¿no? porque no solamente puede ser sexual, puede ser financiero, puede Exacto. ser cualquier situación, ¿verdad? Y la Que se lucha, puede- como decía Yair, en el tema de la lucha constante, todos los días, muchachos, todos los días Sí. estamos luchando, todos los días nos vienen cosas a la cabeza, todos los días, yo siempre, a todos, a mí se me vienen cosas a la cabeza, pero siempre tengo eso que digo, yo soy fiel a ti porque te amo. Y de verdad estoy agradecido completamente contigo, Señor, como para fallarte. Y lo que yo más quiero es serte fiel. Amén. Sí, y eso es lo que, miren, lo que ustedes toca. lo declaran, ustedes lo gritan o lo dicen así, y entonces uno siente calma, siente paz, porque eso de que uno es y ¿cómo se dice eso? Que no le caben las cosas, eso es mentira. O sea, pasan cosas, viene unas luchas constantes, y por ejemplo, miren, puede ser de lo más oscuro a lo más trivial. Alguien me cae mal y uno dice, es complicado ser cristiano, le decía yo la vez pasada a mis papás, porque tenés que no solo demostrarlo, sino tenés que sentir amor por las almas. Y esas a veces hay alguien que le caes mal o en un momento tuviste un altercado con esa persona y esa es una lucha también, porque ahí demostrás liderazgo, demostrás que estás compenetrado delante del Señor haciendo lo que Él quiere que hagas. ¿Qué es lo que Él quiere que hagas? Que seas manso, que seas diferente al hombre que fuiste ayer. Exactamente. Sí, es que las cualidades de un buen líder es ser humilde. Exacto. Porque Como imagínate, decía Marvin. Y en ese pecado público se imagínate, necesita humildad. sí, Ujú. imagínate qué hubiera hecho José, que los mismos hermanos lo vendieron, lo encarcelaron. ¿Qué no hicieron con el pobre José? Y mira quién es José. Ese es mi favorito. Sí. Ese es mi favorito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si ahora agarran como agarraron a José una persona así? Eso se va de una Y eso vez. pasa en las iglesias. Sí, lo que se pasa va es de que una no lo vez. escuchamos, pero Exactamente. de que hacen Ahora, mira, ese chismes, olvídate. Cuando hablamos, por ejemplo, el tema de la santidad es otro traqueteo, este es harina de otro costal, pero influye en la conducta en ámbitos cristianos. Porque aquí caemos al asunto, voy a mencionar ese tema bien candente que es la entera santificación, que digamos es una teología que está en varias iglesias y entonces como que esa teología lo que hace es decir, la experimentaste, ya no pecas. Pero internamente lo que dice Luisito, ¿verdad? El asunto es que internamente hay cosas Hay una en las lucha. que está trabajando, Sí. porque todo el tiempo estamos en esa lucha. Exacto. Entonces Juan dice, ¿verdad? Yo creo que es el apóstol Juan que dice que si alguno pues no ha pecado es mentiroso, pero tenemos un abogado que él nos perdona. Entonces hay teologías que influyen, pero lo que hace es ocultar más la falta. Y eso aplica, por ejemplo, bueno, si aquí me enseñan que yo ya estoy santificado completamente, Mandamiento de pero hoy hombres. pequé y uno dice, ¿qué está ¿Qué pasando? pasa aquí? Entonces hay una crisis en el intelecto con su conducta. Y eso pasa con la disciplina también, porque la disciplina lo que hace, las disciplinas antiguas, bueno, yo me voy a esconder más del pastor, de los ancianos, del Si concilio. llegamos a tenerle más miedo o más temor o respeto al pastor que a Dios, Oculto más. ¿verdad? Y cometemos Ese es el ese problema. error de que en lugar de temer a Dios, le tenemos mayor temor Exacto. a la gente. Yo quiero hacer Oculta una más. pregunta. Yo quiero Lo hacerles, oculta más. yo Lo quiero oculta hacerles, yo quiero hacerles esta pregunta. Vean. Para el próximo segmento la respondemos. Pero Ajá. la pregunta es Lánzala, esta, se las lánzala. dejo. Pregúnteme. ¿Será que Dios no sabía o no sabe lo que íbamos a estar viviendo hoy? Las caídas que íbamos a tener o las pruebas que tenemos que enfrentar para poder llegar a ser líderes fuertes. Se las dejo ahí. Cada mañana. Cada mañana 100
107.1 FM, acá Radio Alternativa. Oigan, ya tenemos la plataforma, una app para que usted pueda escucharlo en todas partes. Tenemos que viralizarlo para que nos escuchen en todas partes del mundo. Y hoy tenemos un tema controversial porque no solo lo estamos compartiendo con usted acá en la radio, sino que nos quedamos después fuera del aire con unos temas que yo pienso que aquí se harían unas tesis brutalísimas, unos puntos de tesis increíbles que la verdad es que este programa cada mañana de lunes a viernes no se lo pierdan, tenemos buenos temas, hay buenos personajes acá que desarrollan estos temas increíbles y estamos siempre tratando de buscar ese punto importante de lo que es la conexión con Cristo, que es lo principal. Sí. En este caso estamos hablando del gran apóstol Pedro, que fue restaurado para liderar. Ese es el tema, restaurado para liderar. Entonces creo que en esa perspectiva Dios confronta nuestra condición espiritual, fortalece nuestro carácter. Hay lineamientos en el Nuevo Testamento, como lo que planteaba Cristian de ordenar la casa, otros aspectos más. Primera Timoteo capítulo 3. Sabemos que liderar también nos lleva a una comunión fuerte con Dios, porque Pedro, si bien falló, el Señor lo confronta y en Hechos capítulo 2 fue lleno del Espíritu Santo. Miren ustedes, ¿y qué tal que antes de iniciar un ministerio o cuando vas a empezar algo, Dios te purifica? Sí. Te pasa por un proceso de purificación. Sí. Y creo que eso podemos llamarlo como una preparación o un entrenamiento para que estés listo para hacer lo que el Señor está pidiendo. ¿Y qué me dicen de Moisés? Moisés fue educado, cometió una acción por su propia forma. Mira quién fue el que se le pasó una brasa por Isaías, el profeta Isaías. Tuvieron encuentros profundos con Dios. Ajá. De hecho, habían otros que no se sentían tan buenos para liderar, como Gedeón, por ejemplo. Y hay otros que se sentían que no podían, pero Dios los preparó. Entonces, Jonás. Vemos eso, ¿verdad? Jeremías. Ezequiel. Entonces, yo creo que tiene que haber una buena base. Creo que es lo que nos estamos concentrando ahora. Que todos quieren liderar, pero hay pasos para poder liderar. Entonces, nuestra comunión con Dios. No es solo el título, no es solo el título. Y eso es lo que suele pasar también si se lee el título de pastor. Otra cosa también es que la comunión con Dios, nuestra limpieza en nuestra casa, nuestro ordenamiento en nuestra casa, temas y preceptos que son fundamentales, pero también el esperar en el Señor a qué te tiene llamado. Porque si vas a hacer algo, decís, es que yo quiero hacer tal cosa. Porque lo deseo. Pero no es lo que el Señor quiere para ti. Entonces, ahí es un punto. Tenés que esperar que el Señor te diga, Cristian, Marvin, Julio, Luis, Yair, estas son las perspectivas. Yair, te tengo acá por tus capacidades, Luis acá por tus habilidades, Marvin acá por tu perseverancia, Julio por tu paciencia. Eso también tenemos que esperar qué es lo que el Señor quiere ponernos y a dónde nos va a poner, porque Él es perfecto en todo. Nosotros no queremos decir, a menos yo no voy a decir, Señor, yo quiero ser cantante. O sea, y necio de que quiero ser cantante, y necio. No, o sea, pienso que también esas capacidades las va a poner y el Señor te va a abrir la puerta, porque si sos llamado. Y lo primero que Dios quiere trabajar es el carácter. Exacto. Cuando yo llegué a para Cristo, liderar es importante tener un buen carácter. Nosotros éramos de mecha corta. Cuando yo llegué a Cristo, según yo, iba a ser cantante. Según yo. Ni en el baño. Pero poco a poco. Ni en el baño. Mira que hoy ya no te puedo mandar cosas porque me regañan. Pero hoy se la están enviando en vivo. No, hablando así en serio usted, yo ya deseaba cantar. Yo cantaba, dice que en el mundo cantaba, ¿verdad? Y entonces empecé a cantar en la iglesia, en el tabernáculo, me invitaron a cantar en campañas. Recuerdo que canté en el Coliseo. Bueno, según yo eso era, pero el Señor poco a poco me fue mostrando el camino por donde y fue apagando aquella llama, aquella euforia. Yo quiero ser cantante, yo quiero. Cuando empecé como ministro de alabanza en algunos lugares, ¿verdad?
Pero poco a poco veía yo cómo él me iba lanzando a la predicación, al evangelismo, a la consejería y todo eso. Interesante porque pensaste que ibas a hacer, y sí, o sea, yo me acuerdo haberte escuchado muchas veces y sonado que cantabas, y es increíble este ejemplo porque pensó que iba a ser primo del mexicano. Ajá. Pensó que iba a cantar. Por ser primo del Brizuela. De Brizuela, de mi sobrino allá. Pero no, o sea, la perspectiva que tenía el Señor para Julio era otra. Y dijo, no, cantar aquí como el ángel del rock, no, le dijo. Aquí no, aquí te vas a esta parte. Y voy a mencionar el personaje de Sansón. Sansón fuerte físicamente, pero débil de carácter. Ajá. Entonces, muy débil de carácter. Entonces hay dones fuertes, hay talento, hay potencial, hay liderazgo, pero si no hay una buena formación del carácter, va a haber problemas. Y aquí hay un punto que debemos mencionar. Ajá. A veces deseamos ser algo que tal vez Dios no quiere. Y también a veces deseamos demasiado dones más que carácter. Porque los dones a veces nos permiten ser exhibidos, mostrados, ¿verdad? Y que todo el mundo diga, el hermano que tiene el don de la sanidad, tiene la profecía. Pero muchas veces Dios, conmigo, en mi caso fue así. En el 2005 yo estaba pastoreando en Zacapa, pero yo no tenía la seguridad de que Dios me había llamado. Estaba ahí porque me habían presionado, Dios quiere que vos seas pastor, que no sé qué. Y yo decía, no, me gustó la cosa, está bien, pues, y me quedé pastoreando. Pero en mi interior había aquella lucha. Entonces, el punto es de que en 2 ocasiones fui a donde había algún profeta y uno pues me dijo, eres maestro de la palabra, pero no me confirmó como pastor. Me quedé así. En otra ocasión estábamos en Amech, siempre en Amech, en el 2006 por ahí, cuando viene un pastor ya muy conocido por ustedes, un profeta de Zacapa, y empieza a darle a todos los pastores, y así dice el Señor, vas a viajar por el mundo, por las naciones, vas a tener esto, te va a dar una casa, y bueno, madre mía. Y se tardaba hasta 2-3 minutos, y empezaba, y llegó conmigo y me dice, No hubo profecías para Luis, ¿no? Quédate ahí, le digo. No te movas. No, y casi, y empieza, casi a los 3-4 minutos de tanto, dije yo, wow, ¿qué tanto me va a decir para que me diga? Así dice el Señor, estás en proceso. Esa fue toda la palabra. No oyó nada. Yo me enchiché, me molesté, no le dije nada, pero en mi adentro dije, este hombre no es de Dios, dije yo, eso no es de Dios. En el 2020, que yo le digo al Señor, se cierra todo. Señor, y ahora, y el pastor, estaba pastoreando, me acababan de llamar. 3 meses tenía que estar pastoreando ya una iglesia completa cuando se cierra todo. Y le digo yo, Señor, y entonces, es que para este tiempo te escogí. ¿Y ahora dónde predico? Pero para este tiempo te escogí. Y me recordó, ¿te recuerdas cuando dijiste, este hombre no es de Dios? Yo te tenía en proceso. Como dice, para este tiempo, ahora sí, predica. ¿Y a dónde predico? Predica. Y fue cuando comencé a predicar, pues primero por Facebook y luego me uní con YouTube. Y ahí nace pues el ministerio Vino Nuevo, ¿verdad? Para las naciones. Yo pienso que la cuestión del carácter es importante, un tema que ahorita estaba yo dándole vueltas y vueltas, porque Marvin siempre hablaba sobre nuestro carácter, nuestra formación del carácter. Y sí, ¿cómo demostramos nosotros teniendo las buenas bases de ser un cristiano? Es el carácter. ¿Y cómo vemos eso? En los frutos del Espíritu. Exactamente. Porque nosotros somos... A ver, es que yo no puedo ser el cristian de antes con la demás gente, porque cuando cambia tu vida totalmente, sos un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y como dijo Marvin, responsabilidad. Porque cada uno de nosotros refleja en la calle la responsabilidad de que Cristo nos ha cambiado. Y otra palabra, el compromiso. El compromiso. Exacto. No solo compromiso decir, requiere soy cristiano. Responsabilidad y disciplina. Y ver qué sale. Fíjense que, por ejemplo, el domingo antepasado y este domingo, y este que viene, bueno, no sé hasta qué,
el tema principal de predica del domingo es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo en medio de un mundo en caos como estamos. Y estamos hablando de esto, de que tenemos que ser responsables porque queremos que la gente llegue, pero nuestra falta de carácter le está diciendo, pero no ahorita. Sí. Si quiere vaya a qué iglesia, pero aquí todavía no. Porque nos hace falta carácter. Necesitamos reflejar el carácter de Jesucristo y eso solamente se hace a través del fruto del Espíritu, como decía Cristo. Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Correcto. Yo veo, por ejemplo, hablando de Pedro, que es el personaje que estamos dialogando, Cristo estuvo 3 años con ellos aproximadamente, pero a tiempo completo. Full. 2 de los discípulos, hijos de Boanerges, ¿no? Hijos Del trueno. Pedro era, ¿cómo se le llama esto? Que rápido Explosivo. Sanguíneo. Sanguíneo. Sanguinario. Bueno, digamos, no sanguinario, Fosforito, sino un sanguíneo. Ajá. Era un fosforito, un Alka-Seltzer. Pero también había alguien ahí de la línea de los celotes. Los celotes, eso te iba a decir. De la línea de los celotes. Y ese calladito hacía más averías que Pedro. Ustedes ¿Qué pasa, imagínense no? ustedes que el Señor dedicó tanto tiempo a la formación del carácter. Ellos de hecho, la fama cuando andaban con el Señor y Cristo sanando, ustedes saben, andar con un personaje que tiene talla mundial y uno que lo tomen en cuenta, se le sube el zumo a la cabeza a uno. La fama. Entonces el Señor les dice: ustedes no van a ser como el reino terrenal, porque el que quiere ser grande en mi reino tiene que ser vuestro servidor. Entonces el Señor siempre Les bajaba el humo. Entonces por eso yo enfatizo mucho, primero, el llamado, ¿va? Eso es importante, donde Dios nos quiere usar. La otra cosa para mí es el carácter. Es el carácter, porque eso es lo que nos va a sostener. La gente nos va a despreciar. Liderar, lo que pasa es que nosotros tomamos el asunto del liderazgo solo la cuestión bonita, que la gente me sigue, que la gente me escucha, que mi líder, que aconséjeme, pero también en el liderazgo hay mucha presión. Sí. Hay mucha presión. Entonces a veces hay que corregir sabiamente, hay que sentarnos, hay que tomar decisiones que no todos quieren agarrar, como decimos, el toro por los cuernos, la crítica, muchas situaciones que en el liderazgo pues uno se somete. Ahora, ¿qué es lo que lo va a sostener? El llamado del Señor y el carácter. Exactamente. Mire, esa formación. el control de las emociones, yo creo que ahí es donde se forja Eso es un buen carácter. líder. Eso es carácter, ¿no? Es parte del carácter. Es parte del carácter. Y todo esto que estamos hablando, aún las caídas y las pruebas, forjan y forman nuestro carácter. Exactamente. Vamos a este corte, ya regresamos con más de Cada Mañana. Quédate con nosotros y recuerda que puedes enviarnos tu comunicación al 4215-8766. ¿Cuál es tu actitud hacia quienes te rodean? Distínguete por ser comprensivo y no inflexible. Dar una oportunidad más. Comprender. Escuchar. Ponerte en el lugar de los otros. En fin, todas las acciones que digan que tu corazón es comprensivo. Radio Alternativa 107.1 FM. Como este show no hay dos, inicia contigo cada mañana. Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos abordando este tema y nos interesa cómo liderar de acuerdo a la perspectiva de Dios. Entrenado por el mejor es este segmento, pero hay una pregunta del pastor, del compañero Julio Vizuela. Láncela nuevamente, queremos retomarla y darle seguimiento. Me alegro, hoy va a llover. ¿Por qué no le pusieron cuidado? Hoy va a llover. Hoy me dijo Por eso. Vizuela por primera vez. Hoy sí ya me dijo No, es así. que él me corrigió. Es que me decía Yo le decía Brizuelas. Brizuelas. Pero hoy sí, Brizuela. Hay de aquellos que tienen Brizuela. otra cosa que no sea Brizuela. Bueno, lance la pregunta. No, la pregunta es, ¿será? Es una pregunta, disculpen, es una pregunta tal vez un poco torpe, Es una pregunta. pero hágansela. ¿Será que Dios, no será que Dios, o será que Dios sabía
las veces que usted o yo íbamos a caer, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, Él lo sabe. De hecho, Ahora, es parte del propósito de la preparación de uno. exactamente, usted dijo algo excelente. Es así. Ahora, ¿por qué hice esta pregunta y por qué buscaba esta respuesta? Para que entendamos algo. Cuando Dios nos ha llamado, no hay nada que exista o que pueda existir, dijo el apóstol Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios. En otra parte dice, siempre el apóstol, estando persuadidos de esto, dijo, que aquel que la buena obra comenzó en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en un proceso constante, preparación, restauración, formación, entrenamiento. Exactamente, y esto no se va a terminar nunca. Es como, mientras estemos en esta piel, es decir, mientras estemos con vida, vamos a fallar. Pero siempre va a estar Él para irnos perfeccionando. Siempre y cuando seamos, como dijimos ya, humildes y responsables en correr hacia sus brazos para que Él nos restaure. Sí. Lo que pasa es que el apóstol Juan plantea dos cosas, ¿verdad? El pecado y la práctica del pecado. Son exactamente. Dos cosas. El pecado y la práctica. Que puede haber un descuido en un momento, y la otra es la práctica del pecado. Es lo que otros dicen. La práctica del pecado. Cometer pecado y vivir en pecado. Entonces vivirlo. Entonces ahí está el asunto bien difícil, porque cuando se habla de que Dios nos perdona, recuerden que también Jesucristo es Señor y demanda a Él también obediencia de parte de nosotros. Entonces no es un asunto que queremos plantearlo permisivo y bueno, el Señor... Con licencia para... Tenemos que tener mucho cuidado con la bíblicamente las consecuencias. Fíjense que yo estaba ahorita recordando lo que estábamos tocando, el tema de Pedro. Miren pues, también el Señor aquí hizo una transformación increíble, porque Pedro era un neandertal, era un cromañón, o sea, Pedro era aquella cosa no solo tosco físicamente y agresivo y pesado, sino también una persona que no tenía las capacidades intelectuales para poder desarrollar un ministerio. Cerrado la cabeza. El ministerio empezó enseñando al mundo que de algo que no se suponía que podía ser, fue. Y ahí es donde vemos también cómo Jesús moldeó a Pedro, no solo en su intelecto, en su forma de expresarse, en su ministerio. O sea, vemos cómo Él transformó ese punto que tocamos como el tema de la restauración. De la restauración. O sea, Él lo cambió en 3 años, pulió, lo arregló, lo cambió, lo transformó, lo restauró y lo puso. Pero, o sea, vemos aquí que de algo que no se sabía que funcionaba, lo hizo funcionar. Sí. Él era impulsivo. Impulsivo. La personalidad de él no cambió. Lo que hizo el Señor fue, digamos, pulir esa parte de la personalidad. Entonces, creo que esa es la parte que estamos queriendo pues llevar a la mente de la audiencia, que la personalidad, pues esa es única, ¿verdad? Entonces lo que hace el Señor a través de su Espíritu es transformar esas áreas que necesitamos pulir para luego impulsarnos, lo que decía Julio, el compañero Julio. El Señor lo preparó, le habló, fue un proceso y al final pues está cumpliendo ese propósito. Entonces hay un proceso donde Dios nos capacita, lo que decía Cristian. A veces uno dice no voy a poder, pero en el camino Dios va colocando otra gente, uno va conociendo nuevos ambientes, uno aprende de otros que han recorrido más ese camino o ministerio, y cuando nos damos cuenta, nunca pensé que Dios me podía usar en esta área. ¿Y saben por qué? Porque tenemos al mejor entrenador. El mejor entrenador. Y hablando de esto del mejor entrenador, ustedes, y acá tenemos 2 karatecas, ¿verdad? En nuestro guión se hace alusión a esto del karate, y bueno, específicamente el Karate Kid, ¿verdad? Luego eso de la serie de Cobra Kai y todo esto, pero en estas posturas, ¿verdad? Hay un entrenador, hay un personaje que es el que traslada los conocimientos, las técnicas, ¿verdad? Todas las estrategias que ustedes conocerán por practicar
esta cuestión. Pero esto no quiere decir que si tenemos un buen sensei, en este caso el karate, el discípulo, el alumno, sea bueno. No es para todos. Eso, ajá. Exacto. No es o para por lo todos. contrario puede ser también de que el entrenador traslade todo su conocimiento y el alumno supere En al Karate maestro, Kid ¿verdad? 1 vemos dos entrenadores, un buen entrenador y un mal entrenador. Y vemos las consecuencias en la vida de los alumnos del mal entrenador. Y vemos las consecuencias, facetas, ¿eh? o la actitud de un alumno guiado por un buen entrenador, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el mejor entrenador. Gracias a Dios, a nosotros no nos está entrenando en la vida espiritual el coach fulano, no, se llama Cristo Julio, Jesús. usted todavía puede dar esa patada al aire, ¿no? ¿Que la grulla? Ya bajó. Ya bajó. Ya bajó. No, levita La grulla. también. Ya bajó, pero a veces nos la intentamos hacer ahí. Bueno. Eso del No. coaching es para mí la forma de cómo el enemigo ha querido torcer a Exacto. nivel de capacidades Exacto. de liderazgo el cambio de lo que solo Cristo puede hacer en nuestra vida. Sí es. Yo Así cuando es. miro a estos cuates digo, yo les escribo ahí, les pongo, ¿por qué no mencionas que solo Jesucristo es el único en Exacto. ese aspecto? Mira, te falta solo ponerle que Jesucristo es el que te está manejando tu vida, les pongo, porque es que al final es la manera tan inteligente y perspicaz de cambiar un liderazgo real a algo nada más solo pasajero en la vida, porque nosotros vamos viendo nuestro liderazgo que es un liderazgo hacia la eternidad, no a nivel mundano o terrenal. Y mira que hablando del entrenador, y hay algo que me admira bastante de aquí el pastor, que es el único que trae Biblia física. Y eso Sí. es una gran disciplina. Exacto. Y lo dice en Hebreos 12:11. La disciplina da fruto apacible de justicia Ya me a los que en acostumbré. ella han sido ejercitados. Entonces, solo eso es un gran cambio. Y es una disciplina al cual no todos estamos Ustedes dispuestos. ya saben. Yo ya no miro esa, ya, en cambio en el teléfono lo que hago es lo exparto. El zoom. Le pones todavía la lupa. Luis, pero hay una Y otra historia. cosa también, Hay una historia que les quiero otra contar. cosa también, a mí Se me defiende gusta, con la Biblia. a mí me gusta lo de la Biblia física, pero yo tengo más curiosidad en ver, por ejemplo, pongo un versículo y me gusta ver todas las versiones. Entonces la app te tira 5 versiones y vas leyendo y al mismo tiempo buscas una palabra en el diccionario y te metes a una cosa que tal vez la Biblia A manera de física, estudio, ¿no? ajá, Sí. la tenés y tendría que tener todos los tomos de todos los tomos físicos del diccionario para poderlo buscar. Esa es la YouVersion. Ahora La le YouVersion, muy cuento, buena. le cuento mi historia. Solo, Sí, permíteme, diga, pausa. diga. A lo que quiero decir es la siguiente. La disciplina es que lo forja uno. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, uno puede tener una vida tranquila aquí y puede cometer ese pecado, no vivir en ese, ¿va? Pero por disciplina uno buscar pues la presencia de Dios y el perdón de Dios en ese pecado, no quedarse viviendo en ese pecado por más rico que suene y se vea. Así rápidamente le voy a comentar a nuestro compañero Luis. La verdad es que fue una decisión de por vida que tomé. Y tampoco desestimamos el asunto de Biblia virtual, ¿va? Eso está claro. El asunto es de que a mí me da vergüenza llevar la Biblia en físico cuando no había cuestiones digitales. Cuando yo recién me convertí, yo pasé 2 semanas sin llevar Biblia porque me daba vergüenza. Porque en mi colonia, como jugaba fútbol, básquetbol, ahí con los muchachos, habían como 14 en la banqueta, en la cancha aquí de la octava o la séptima aquí, ¿va? Estaba la cancha que está aquí abajo. Buena firma. 14, entonces, imagínense ustedes, aleluya, gloria a Dios, y no llevaba Biblia. tortillita. Pero yo me acuerdo que escuché, no me recuerdo a quién, que tocó mi corazón. Yo dije, ¿cómo me puedo avergonzar del Evangelio? Y la prueba aquí es llevar la Biblia. Entonces yo me acuerdo que en un culto tomé la decisión, ¿verdad?, de tomar la palabra. Y me la puse donde más me la vieran. Y a partir de ahí entonces el convenio conmigo. Yo la Biblia cuando estudiaba en el Limbo la llevaba en mi bolsón.
voy a dar una conferencia, llevo Biblia en físico, a veces llevo pequeñas, Sí. siempre Biblia, pero fue esa decisión que ha marcado, por ejemplo, en este caso, llevar mi Biblia en físico. Ahora, la virtual tiene muchas ventajas, que ya lo dijo Cristian, Sí. porque hay muchas opciones que dan al pasaje que uno está estudiando, pero le cuento así rápidamente porque me asocié mucho con la Biblia en físico, ¿va? Pero esa es disciplina. Por testimonio. Sí, esa ¿verdad? es disciplina. Es disciplina, usted se autodisciplinó. Aparte que yo tendría que tener una Biblia de letra grande, porque es que vos todavía no usas lentes, ¿verdad? Yo, Es que yo sí por eso, necesitaría. mi Biblia parece blog, ¿verdad? Porque tiene que usar la... Esa es la el Biblia número para 21, amonestar. algo así. El Salmo 144.1 nos dice, oigan, Salmo 144.1 dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Amén. Y mis dedos para la guerra. Muy bien. Déjate entrenar, déjate Ahí está. dirigir, déjate guiar Por el Señor. por el Señor Por el mejor. y por el poder de su Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Decidido es una acción que indica convencimiento y firmeza ante cualquier circunstancia de la vida. Es tan fácil decidir a hacer el mal, pero ¿por qué no decides hoy seguir a Cristo? Él te está esperando. Juan 8:12. Radio Alternativa, cambiando el rumbo de tu vida con el mensaje de Jesús. Buenos días, seguimos con más de cada mañana. Qué bueno poder reencontrarnos en este programa donde tocamos temas cotidianos que nos conectan con Dios. Este es el eslogan del programa Cada Mañana, donde estamos inspirando la gracia de Jesús y llevando un mensaje de alivio y esperanza, ya que esa es la visión de Radio Alternativa. Y hoy estamos tocando un tema muy interesante acerca del liderazgo y después de ser restaurados. Qué lindo es saber de que Dios nos prepara para liderar y para servirle, porque no solamente es el título de líder, sino la esencia es el servicio. El servicio, sí. Eso les iba a decir, qué líder a excelente conquistador. el subtema de líder A a conquistador. Fíjense que, bueno, yo vengo de una línea de iglesia donde se dan profecías, ¿verdad? Así dice el Señor y te dan un mensaje. Hace 2 años estaba en mi clase, en una clase de estudios bíblicos, y el pastor, pues él es un profeta. Y me dice, Pastor Julio, tengo una palabra de parte del Señor antes de iniciar la palabra. Dice el Señor, ya no te llamarás, tu nombre ya no es Julio, hoy te llamarás Josué, porque te he puesto para conquistar, tú eres un conquistador y lo que te propongas lo vas a conquistar. Bueno, hay gente que puede decir, no, eso no es cierto. Ahora, yo lo acepté, yo lo tomé, ¿verdad? Y sí, y ahorita que veo esto, traigo a memoria esto porque es real. No es lo mismo ser un líder simplemente a ser un conquistador. Hay una gran diferencia. Dios, yo no sé si ustedes han notado cómo en los bebés, cuando van creciendo, se nota que va una etapa, pasan otra etapa, llegan a su primero, tercer, quinto año y van etapas y seguimos con etapas. Espiritualmente pasa. Empezamos como niños espirituales, adolescentes, adultos espirituales, llegamos al liderazgo, pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Y ahora, de este personaje, en este segmento, 2 puntos, ¿verdad? Que encontramos en la Biblia, en la vida de Pedro. Con un sermón se convirtieron 3,000. En algunos comentaristas ya el segundo sermón dicen otros 5,000, llegaron a 8,000, otros mencionan que era la cantidad de 5,000, pero dejémoslo en 8,000. 8,000. Que con 2 sermones, 8,000 almas. Número 2, las iglesias que se iban fundando, Pedro siempre era un referente, porque lo toman como un pilar. No solamente él, ¿va? Porque pues, la iglesia oficial menciona que él es la cabeza, pero realmente no solamente él, estaba el medio hermano del Señor, Jacobo, liderando la iglesia de Jerusalén. Tenemos a Juan también, ¿verdad? Liderando.
Entonces notamos que de una persona que negó al Señor 3 veces, el Señor reafirmó su llamado para pastorear ovejas, ganó almas, escribió cartas y también era un referente para las iglesias que se estaban formando. O sea, el tipo era un conquistador, entendió el propósito de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, sanando enfermos, predicando, corrigiendo. Entonces vemos que en las manos del Señor fue bien formado, el buen maestro. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es? A ver. Servir. ¿Podría ser? ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sacar armas del infierno para traerlas a sus pies. Ese es el propósito del Señor para nosotros. Es hablar, predicar, ir y predicar el evangelio a toda criatura, darlo a conocer. Sí. Ese es el propósito. Ese es el prototipo de conquistar, porque las almas. Muchas veces conquistar lo confundimos con dominar. No. Y eso no es, eso es ya es otro, son otros 5 pesos. Rollo, ¿no? Sí. Son otros 5 pesos. Eso ya es narcisismo. Pero conquistar es así como Josué conquistó Canaán. Ahora, ¿verdad? El pastor mencionaba algo, pero muy importante. Y eso es parte de conquistar. Porque puedes decir cristiano, pero no vas con la Biblia. Y eso, el que te digan y lo que te digan en la sociedad, eso ya conquistaste vos la sociedad con el hecho de solo cargar la Biblia. Sí. Porque entonces ya estás dando a conocer de que es la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera de conquistar. Yo les digo, pastoralmente, esta es mi opinión, ¿verdad? Porque se respetan los criterios. Yo como pastor sí les pido Biblia física a todos los yo igual. Ahora, no les digo que no la usen digitalmente. Ahora yo quiero mencionar con relación al liderazgo. Fíjense que, lo que dijo Cristian, ¿verdad? Las almas. Este es otro factor bien importante que tenemos que tomar en cuenta los líderes cuando predicamos, evangelizamos. No tenemos que ver a las personas como estadística. Exacto. No, ese es un gran error. Porque vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó. Por ejemplo, Pablo inclusive, ¿verdad? Él decía, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas o palabras retóricas, vengo a ustedes con demostración del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando miramos nosotros, un ejemplo, ¿va? En mis metas del año, 100 almas, ¿va? Y suele pasar, va, Cristian, en nuestra época, acepte al Señor, hombre, acéptelo. Y ya casi acepta al Señor, el tipo Kiko, del pelo. Ande, si acepte, no sea cobarde, sí. Porque nos guiaba más el número, entonces la gente no tenemos que verlo como número. Claro, hay metas, pero yo pienso que las conversiones que duran son aquellas genuinas. Que se predicó y la gente sin tanto llamamiento se levantó. A mí me llamó la atención este martes de que en una célula estábamos cantando y de pronto alguien que se había retirado como unos 12 años se levantó, ni había predicado, se levantó y dijo, yo quiero reconciliar. Gloria a Dios. Lo vi. Va, y todo el grupo ni había escuchado la predicación, pero claro, Dios ya le estaba hablando. Dios ya lo había tocado. Pero cuando vemos nosotros como líderes, por ejemplo, a las almas como estadísticas, como número, entonces ahí estamos en un Yo creo que ahí es cuando se habla del asalariado, el pastor asalariado que mira como un número más a cada oveja. Me gusta esto que dice acá, de líder a conquistador de almas. Se refiere a la transición de un líder que busca el crecimiento y desarrollo de su equipo o comunidad a un líder que se enfoca en la evangelización y la conversión de nuevas personas a su fe, tal como lo hizo el apóstol Pedro, cuando entendió el poder que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Para qué querés tener 50,000 gentes en una iglesia enorme, gigantesca, que no digo que esté mal? Yo no puedo decir que esté mal, pero ¿de qué te sirve si estos no se multiplican? Si la idea es ganar almas, forjarlas, no hay vidas transformadas. Y que esta gente transformada multiplique más. Correcto. Me gusta lo que dice Primera de Pedro 5:10. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Aleluya. Amén. Bonita palabra. Bonito. Esa la recibimos con toda seguridad.
Así es. Bendito sea el Señor. Y bueno, hoy hemos estado hablando acerca de la restauración. Esto es misericordia de Dios, ¿verdad? Misericordia de Dios. Es misericordia de Dios, porque Dios no solamente es un Dios de segunda oportunidad, como decíamos al principio, es un Dios de oportunidades. Y puedes estar en un punto muy especial hoy. Quizás nos está escuchando un líder que está pasando un momento difícil. Quizás ha sido rechazado, ha sido juzgado, señalado, y esté quizás en un momento de fracaso, desánimo espiritual, tantas cosas, ¿verdad?, que pueden llegar a nuestra vida hoy. Y yo quisiera, siento en mi corazón externarle esto a la audiencia, porque puede ser que toquemos el corazón de alguien, y en nombre del liderazgo pedir perdón, que es parte de lo que nos corresponde, porque hay líderes que marcamos para bien o para mal. Exacto. Ya sea que las intenciones fueron premeditadas o no, a veces marcamos a la gente. Podemos marcar a alguien, decir, mire, usted no es apto, usted no... Hay actitudes en las que uno marca, uno dice, mire, yo no voy a la iglesia o yo no me involucro porque escuché. Se emitieron un comentario, una acción que muchos no me gustó. se han apartado del Señor por eso mismo. Alguien llegó a mi casa, perdóname, Marvin, fíjate que alguien llegó a mi casa, le empecé a predicar, un amigo ya antiguo, y eso me dijo. ¿Sí? Fue tanto lo que fue lastimado dentro de la iglesia que dijo, yo a la iglesia ya no voy. Entonces, por eso digo, esta mañana suelta eso de tu corazón, porque si no te deja avanzar, estás perdiéndote del propósito de Dios. Y como líderes tenemos que reconocer que hemos fallado en algunas ocasiones tomando una decisión, quizás cuando emitimos un criterio en una reunión, porque a veces hay reuniones donde se ponen opiniones y entonces a veces se exalta la cuestión o marcamos a alguien, pedimos ahí perdón, pero es necesario regresar y reenfocarnos nuevamente en el servicio que Dios quiere que hagamos. Pero el liderazgo marca para bien o para mal. Si alguno acá fue marcado por algo negativo, como en el caso del amigo de Cristian, pues le decimos de que perdone esa falta también, porque no puede vivir así, siendo marcado todo el tiempo por un liderazgo que ya fue en el pasado, y agarrarse de eso también, decir, no, yo no vengo a la iglesia, o no quiero servir en la obra de Dios porque mire cómo me trataron, no valoraron lo que hice. No, es necesario soltar todo eso y entender que los líderes también somos frágiles y fallamos. Y tenemos que enfocarnos primeramente no solo en el seguimiento al liderazgo, sino que vamos porque queremos alabar y queremos saber de Dios que Él es nuestro máximo líder. Exactamente. No podemos enfocarnos a la humanidad, al ser humano, al que también puede errar, al que también puede caer, como liderazgo pastoral, liderazgo evangelístico. Tenemos que enfocarnos que si vamos a un lugar es a escuchar la palabra del Señor hacia Él, no por el hombre, sino por Jesús. Pon tus ojos en Jesús. En Jesús. Y hacemos esta oración, la oración de fe que siempre hacemos en este programa y que ha llegado el momento de poder hacerlo. Amén. Oramos. Si tú quieres recibir a Jesús o volver al Señor, sigue esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias. Reconozco que soy pecador. Sí, Señor. Reconozco que te necesito porque entiendo que sin ti mi vida está perdida. Hoy me rindo a ti, abro mi corazón y decido recibirte, Señor, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Perdona, oh Dios, todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad y haz de mí una nueva criatura. Te lo ruego, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú que has estado, que sientes que has fallado, solamente dile, Padre, aquí estoy una vez más. Lléname una vez más de tu presencia a través del poder de tu Espíritu Santo. Perdona mis ofensas, perdona mi desvío, mi desobediencia, pero dame el querer como el hacer por tu buena voluntad para poder caminar una vez más contigo. Perdono a los que me han herido. Sé que no has sido tú, Señor. Tú estás conmigo. Gracias. Me vuelvo a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios y queremos invitarte para que puedas comunicarte con nosotros al 4215-8766
Y también será una bendición. Si deseas venir a Radio Alternativa, será un privilegio conocerte y orar por ti. Tenemos un regalo para ti también. Si nos comentas que has entregado tu vida a través de la programación de la radio, tenemos un regalo muy especial para ti. Es una Biblia que queremos regalarte. Amén. Y está lista para ti aquí en las instalaciones de Radio Alternativa. Te esperamos. Estamos ubicados en Séptima Avenida 1-80, zona 1 de Chiquimula. Bueno, ha sido un placer compartir este interesante tema contigo. Hoy estuvimos con ustedes Julio Brizuela, Luis Oliva, Cristian Marroquín, Marvin Coronado y Jair Ramírez. Recuerda que fuiste restaurado, llamado a ser líder. Dios puso en ti ese potencial y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider. Cumple con la tuya, porque hoy es un gran día. Seguro, es un gran día. Es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como en el show hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.